Buenos días, Dios les bendiga a todos, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos, amables oyentes, a este nuestro programa espiritual, Palabras para una vida abundante. Damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este espacio devocional con el interés de ser edificados por la palabra de Dios en nuestra disposición de oír con fe y ponerla en práctica. La reflexión de esta mañana es alrededor de la idea del temor de Jehová como una condición indispensable para relacionarnos válidamente con Dios. Y para iniciar, vamos a leer el texto bíblico en el libro de los Salmos, el capítulo 25, versículos del 12 al 14. Dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El salmista enseña que el hombre que teme a Jehová tiene la garantía de ser guiado, ser dirigido por Dios para tomar decisiones objetivas que lo conduzcan a la realización plena de su vida. Además puede gozar de bienestar, es decir, que puede disfrutar con satisfacción de todos los recursos que Dios ha puesto para su aprovechamiento, como lo dice también el Salmo, capítulo 104, versículo 24b. La tierra está llena de tus beneficios. También puede tener paz y alegría en su corazón al ver cómo sus hijos van estructurando sus vidas en el fundamento que Él ha establecido a partir de la obediencia a la palabra de Dios en el temor a Él. Asimismo, el temor a Jehová hace posible que el hombre tenga comunión íntima con Dios. Y esto es extraordinario. Parece increíble, pero es verdad que el Dios omnipotente, santo, eterno, que habita en luz inaccesible, pueda intimar con una frágil criatura como es el hombre. Y en ese territorio de relación íntima, hacerle conocer su pacto. Dicho de otra manera, en esa cercanía, Dios le permite al hombre entender sus razones, conocer el significado de ellas, lo cual produce en el ser humano una mejor disposición para la obediencia, porque cuando se entiende el sentido del mandamiento, es más fácil aplicarse a él. En esa línea de pensamiento dice el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Puede ser que muchas personas, aun estando en el medio cristiano, no hayan podido vivir la experiencia del temor a Dios porque desconocen su significado, y aunque se hacen habitualmente prácticas de carácter religioso,
estas son ineficaces porque no parten desde el temor a Jehová. Se hace necesario entonces conocer el significado de esta expresión para llevarla a la práctica. Pensemos entonces en algunas posibles definiciones. Temer a Dios es respetarlo con reverencia, sabiendo que todo lo que pensamos, decimos y hacemos es en su presencia. Y hay maneras de vivir que son irreverentes a los ojos de Dios, que está frente a nosotros todo el tiempo. Temer a Dios es dar crédito y prioridad a lo que Él dice, reconociendo que su palabra está por encima de nuestras propias motivaciones, de nuestros sentimientos, de nuestros gustos o nuestras necesidades, y aceptar que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Temer a Dios es asumir la responsabilidad con la vida, sabiendo que no somos dueños de nada y que debemos dar cuenta de todo lo que hemos recibido de aquel que es dueño de todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Temer a Dios es negarse a sí mismo. Cuando reconocemos que la manera de vivir va en contra de sus principios, es decidir agradarlo a Él antes que agradarnos a nosotros mismos. Temer a Dios es disponerse a buscarlo devocionalmente. Temer a Dios es decidir obedecerle, aunque esto implique crucificar la carne con sus pasiones y deseos, según Gálatas capítulo 5, versículo 24. Miremos otros textos para recordar y reflexionar sobre lo que nos sigue diciendo Dios acerca de este tema. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y el mismo libro, en el capítulo 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A veces hay condiciones de pecado tan arraigadas en el corazón que parecen irremediables, tanto así que ni el tiempo ni las situaciones duras que golpean la vida pueden lograr que las personas cambien sus posturas equivocadas. Pero cuando alguien llega a temer a Dios, cuenta con una herramienta poderosa para someter las fuerzas esclavizantes del pecado y a partir de allí ser consciente del mal, reconocer el error y arrepentirse. Desde esta perspectiva, podemos decir que temer a Dios es cederle a Él los espacios en nosotros para que con su poder nos cambie la vida. También leemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El escritor reconoce que aunque todo lo dicho hasta allí puede ser válido, pero si el discurso escuchado no impacta la vida de los oyentes hasta el punto de producir temor de Dios en ellos, entonces toda la oratoria es insuficiente para alcanzar la finalidad propuesta, ya que la motivación de fondo
es lograr que las personas que escuchan el mensaje puedan aprender a temer a Dios y como consecuencia de ello decidan obedecerle. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Temer a Dios hace que la gente sea más saludable, pues una vida equilibrada en el orden según Dios desarrolla buenos hábitos como mecanismo de defensa para prevenir afectaciones en la salud física y mental. Esto no significa que estemos exentos de enfermedades. La diferencia está en que si llega la enfermedad, si nos encuentra establecidos en el territorio del temor a Dios, desde allí se puede interpretar objetivamente y no verla como una tragedia, sino como una oportunidad y un método para el cumplimiento del propósito de Dios. Así lo pudo entender el apóstol Pablo al percibir la justificación que le dio el Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9a. Vayamos también al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 31. Nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Para complementar la siguiente idea, leamos también Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos cómo Jesús, por ser un hombre temeroso de Dios, podía tener seguridad y confianza al comunicarse con Dios en la oración. Y aunque los resultados de sus peticiones no se vieran de forma inmediata, Él ya lo daba por hecho, porque su comunión con su Padre se daba en un ambiente de temor reverente, donde no había lugar para la duda o la incertidumbre, sino que era la conversación de dos en comunión íntima que se entienden perfectamente porque hablan un mismo lenguaje. Por eso lo escuchamos decir en otro texto: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan capítulo 11, versículo 41 y versículo 42a. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y reverencia. Es evidente que cuando alguien ha sido tocado por el temor de Dios, asume con responsabilidad su salvación, la toma muy en serio, aprecia la vida cristiana con el interés y la importancia que ésta tiene, dedica tiempo valioso a las actividades que le aportan a su crecimiento espiritual y lo hace de forma sincera, libre y espontáneamente. No siente el cristianismo como un sacrificio obligado que tiene que cumplir,
ni tampoco lo hace por mostrar una apariencia, sino que lo disfruta, pues considera que haber conocido a Dios y al Señor Jesucristo es lo mejor que le ha sucedido en la vida. Finalmente, permítame decirle que si usted está buscando con quién relacionarse válidamente, procure que esas relaciones se establezcan sobre la base del temor a Dios. Si se trata de un hombre que está en busca de una mujer para casarse o viceversa, elija a alguien que tema a Dios, porque el que teme a Dios se mantiene fiel al compromiso adquirido. No abandona aunque lleguen las crisis. El que teme a Dios respeta, protege, cuida, valora al otro y no maltrata. El que teme a Dios está dispuesto o dispuesta a pedir perdón cuando ofende, es capaz de reconocer sus errores y se esfuerza para trabajarse la vida hasta superar las deficiencias que va encontrando en sí mismo. El que teme a Dios se dispone para desarrollar la virtud de aprender a amar. Y si se trata de una relación laboral, una relación de amistad, una sociedad para hacer negocios, etc., verifique por favor que sea con alguien que teme a Dios, para que no sufra luego por decepción, por engaño, por fraude o por injusticia. Le invito a que oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, a través de la cual nos llamas a vivir en tu temor. Ayúdanos, Padre Santo, con tu poder para asumirlo y andar delante de ti con reverencia y estar dispuestos todo el tiempo a vivir en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos.